por ese canto. ¿Qué mensaje tiene? Amén, hermanos. ¿Cuántas veces venimos aquí a la iglesia pensando que ya va a ser nuestro último servicio? A veces pensamos que ya va a ser el último día que vamos a estar en nuestro hogar como matrimonio. A veces como hijos pensamos, ya me voy de la casa. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no te rindas, no te rindas. Dios está ahí con nosotros, amén, hermanos. Y a veces yo sé que usted está pasando quizás en este momento, dice, pastor, la verdad de las cosas es que si usted conociera mis problemas, usted pudiera entenderme. Yo creo que yo te podía entender, pero alguien más que te entiende mejor que yo es Dios. Porque Dios está contigo en cada momento. Dios conoce lo que está pasando por tu mente, Dios conoce lo que está pasando por tu corazón, Dios conoce lo que está pasando por tu cuerpo, Dios conoce lo que está sucediendo en tu hogar. Y Dios es el mejor que cualquiera uno de nosotros para ayudarte a ti. Y todo lo que Dios necesita de nosotros es nuestra disposición. Él necesita que nosotros estemos solamente ahí donde decir, Señor, aquí estoy. Tú el alfarero, yo el barro soy. Y haz de mí lo que tú quieras hacer. Y gracias, hermanos, por ese canto. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 15, y versículo 1 al 4 leímos, y entonces leímos ahí el versículo 23. Proverbios, capítulo 15, versículo 1 al 4 y el versículo 23. Leímos hace unos momentos, y si hay un visitante al lado de usted o alguien que no tenga una Biblia, por favor comparte su Biblia con esa persona para que así pueda poner mejor atención. Teenagers, y'all been doing a very good job, han hecho un tremendo trabajo. Nada más que sí pido que make sure we're sitting up straight. Amen. Nobody looking down on the ground. Nobody looking up in the ceiling. All right, looking at the pulpit. Amen. And put your phones away. Pongan sus teléfonos a un lado. Están haciendo un tremendo trabajo, y nada más lo estoy preparando para el servicio. I'm just preparing you for the service, for the sermon, okay? So, gracias, jóvenes. La escritura que leímos en Proverbios capítulo 15, iglesia, verso 1 al 4 y el versículo 23, habla sobre las palabras que salen de nuestra boca. Tú y yo podemos causar, hermanos, conflictos con las palabras que hablamos, o tú y yo podemos traer paz. Tú y yo podemos hacernos amigos con las palabras que usamos, o tú y yo podemos hacernos enemigos con las palabras que usamos. Tú y yo podemos dañar el testimonio de una persona, o tú y yo podemos ayudar a restaurar el testimonio de una persona. Tú y yo tenemos el poder en nuestra lengua de animar o desanimar. Tú y yo tenemos el poder de edificar o destruir la vida de una persona. Para controlar nuestra lengua, todo empieza con lo que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí es donde empieza todo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué, iglesia? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué, hermanos? La boca. Si hay algo que nosotros, iglesia, debemos de pedirle a Dios para este año nuevo que hemos empezado, es que Él, Dios, nos ayude a que nosotros podamos ser de bendición a la vida de otros con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Está conmigo, iglesia? Dice Proverbios capítulo 15, si va conmigo al versículo 4. Quiero solamente leer una porción de este versículo 4. Proverbios capítulo 15, versículo 4. Dice, iglesia, la lengua, ¿qué, hermanos? Apacible es árbol de ¿qué? De vida.
La lengua apacible es árbol de vida. Y sabemos muy bien cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando Dios creó este mundo, hermanos, Él lo creó de algo. Dios lo creó con su lengua. Cuando Dios creó al mundo, Él lo dijo y se hizo. Y Dios nos muestra a nosotros que hay poder, hermanos, en su lengua de Él. Pero también hay poder en nuestra lengua. Y ese poder que nosotros tenemos con esta lengua, podemos edificar o podemos destruir. Quiero darles unas cosas prácticas, iglesia, que podemos poner como principios en nuestra vida para poder ayudarnos a ser de bendición con nuestra lengua. Y mire, hermanos, antes de entrar a estos puntos prácticos que quiero darle de la palabra de Dios, que podemos aplicar a nuestra vida. No importa qué edad usted tenga. Si son jóvenes adultos, si no adultos o ya está en su edad de ser anciano. Cada persona de nosotros tenemos una lengua. Cada persona de nosotros tenemos una mente y tenemos un corazón. Y este año, usted va a ser de bendición o usted va a ser de maldición a alguien. Hermanos, ¿quieres evitar en tu matrimonio? Y hablo a los matrimonios, hablo al esposo y a la esposa. ¿Quieres evitar más de la mitad de los problemas que tú tengas en tu hogar este año? Cuida tu lengua. Cuida tu lengua. Hermano, no quieres ser de tropiezo en la iglesia. No quieres desanimar a una persona. Hermano, tenga mucho cuidado. Porque usted y yo, no importa qué posición tengamos en la iglesia, usted y yo podemos animar o desanimar a alguien en la iglesia. Con las cosas que nosotros decimos. Y dice la palabra de Dios, hay aquel que es un, ¿qué, hermano? Trompiezo. Especialmente para nuestra gente nueva en nuestra iglesia, que apenas están agarrando las cosas del Señor. Y qué bueno es ver familias nuevas en nuestra iglesia, amén, hermanos. Qué bueno es ver parejas nuevas en nuestra iglesia. Qué bueno es ver jóvenes y niños que nos visitan de las rutas y nuevos en la iglesia. Pero tú y yo, hermano, que ya tenemos tiempo en las cosas del Señor, podemos ser una bendición de edificar las vidas de esa gente nueva como alguien lo hizo en nuestra vida. Cuando estábamos apenas creciendo en las cosas del Señor. O usted y yo podemos ser un estorbo y podemos ser un desánimo a gente nueva en la iglesia que diga, esto es lo que yo me esperaba. Esto es la iglesia. Esos son los hermanos en Cristo. Esos son los hermanos que tienen posición y que el pastor les ha confiado una posición en la iglesia. Y mira lo que dicen. Y mira lo que critican. Y mira cómo le hablan a uno. Es bien importante, hermanos, este mensaje, que nosotros tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Esta tarde voy a predicar sobre las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Vamos a orar y al mismo tiempo le voy a pedir que esté seguro que su teléfono esté en silencio, por favor. Padre, gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, a este lugar. Yo personalmente te doy gracias que no estoy en casa, que no estoy en el hospital, Señor. Te doy gracias que me has dado esta oportunidad, no solamente de venir a la iglesia, Señor, y asistir a la iglesia, pero me has dado el privilegio, Señor, de poder predicar en este momento a tu gente. Padre, esta es tu gente, no me pertenece a mí. Y Padre, solamente soy aquí, Señor, para ser un instrumento para predicar tu palabra, Señor. Y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, no importando nuestra edad,
No importando cuánto tiempo tenemos en la iglesia, si es nuestro primer domingo en la iglesia, o Señor, si ya tenemos décadas de estar viniendo y asistiendo a la iglesia. No importa si acabo de ser salvo, me acabo de bautizar, o soy una persona que, Señor, ya he sido salvo, bautizado, doy mis diezmos, estoy sirviendo en alguna obra, Señor, en la iglesia, y tengo años de servirte a ti y conocer tu palabra. No importa. Aquí no hay acepción de persona. Este mensaje es tan importante para aquel que es nuevo en Cristo, como aquel, Señor, que ya debe de estar comiendo de la carne espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas este mensaje. En su nombre pedimos. Amén. Vaya conmigo, por favor, ahí al mismo capítulo, Proverbios capítulo 15, hermanos, versículo 23. La primera cosa que quiero mencionar, hermanos, cosas prácticas que podemos aprender, hermanos, y practicar y poner como principio en nuestra vida. Palabras tienen su tiempo, palabras tienen su manera, y la persona apropiada cuando se deben de hablar. ¿Está conmigo, hermanos? Dije, palabras tienen su tiempo cuando se deben de hablar, palabras tienen su manera de cómo se deben de decir, y también hay la persona adecuada o apropiada cuando se debe de hablar. Dice Proverbios, por favor, capítulo 15, versículo 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra que dice, hermano, a su qué, hermanos, a su tiempo, cuán buena es. Y su palabra a su tiempo, cuán buena es. Alguna vez, hermanos, yo voy a aceptar mis errores, y ojalá que usted pueda aceptar sus errores también. Pero alguna vez se ha arrepentido usted cuando usted le dijo a alguien algo que no fue correcto. No era el tiempo apropiado de decirlo. Usted no era la persona apropiada para decirlo. No era el tono de voz apropiado. Y nosotros podemos decir la verdad y decirle a alguien, hermanos, lo que es correcto y corregirlo, pero no era con la voz. No era, hermanos, con el tono de voz apropiado. No eran las palabras apropiadas. Las palabras salen de nuestra boca tan rápido que muchas veces no paramos un momento para pensar lo que acabamos de decir o cómo lo acabamos de decir. Siempre, hermanos, somos rápidos para hablar, rápidos para decir, antes de parar un momento y pensar, antes de decirlo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Con qué voz de tono se lo voy a decir? Dice la palabra de Dios que el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Yo como cristiano debo de sentirme bien con lo que digo, con tal que fue dicho con aprobación de Dios y no en la carne. Hay veces, hermanos, que tú y yo vamos a tener que decir algunas cosas. Muchas veces a las personas no les va a gustar. Especialmente padres con tus hijos. Hijos, escuchen bien. You're not going to like everything that your parents tell you. But it's necessary that they tell you those things. Yo me acuerdo cuando años atrás era un niño, hermanos. Créanlo o no, ya voy a cumplir 46 años, abril 4, hermanos. Se lo estoy diciendo para que guarde esa fecha, amén, para que tenga mi regalito listo de cumpleaños 46. Y hermano Carlos, no me vayas a traer un globo que dice over the hill, ok, hermanos, porque tú estás a no solamente unos cuantos pasos detrás de mí, amén. Pero no me gustaba, hermanos, cuando mis padres me decían cosas a mí, cuando me corregían. Especialmente cuando lo hacían enfrente de mis hermanas o alguien más. Pero gracias a Dios por padres que corrigen a sus hijos. Gracias a Dios que tus padres que te aman a ti te dicen la verdad. Hermanos en Cristo que you should be happy for Brother Leo, Hermana Vero, and those the workers that work with you, teenagers, that when you're not doing what's right, they tell you,
hey, this is not right. Hey, you got to fix that problem. Tienes que arreglar ese problema. Cuando hay trabajadores al lado de ti, especialmente cuando se está predicando la palabra de Dios y te están llamando la atención, hey, mira para allá, hey, escucha, gloria a Dios. Porque un día te vas a recordar cuando tengas esta edad, decir gracias a Dios por esos hermanos, gracias a Dios por esos padres que no me daban por mi lugar cuando yo estaba rebelde, cuando no quería hacer caso. Gracias mamá, gracias papá. ¿Sabes por qué? Porque esos principios se quedaron aquí en mi mente, bajaron a mi corazón, y con la ayuda del Espíritu Santo y con dedicación de uno, gracias a Dios, uno está donde uno está por la misericordia y la gracia de Dios. Pero a veces gente no le va a gustar a una predicación que el Espíritu Santo te está dando a ti y tú sales de aquí no gustándote. Pero mi deber como pastor, mi deber como padre, mi deber como un líder, aún quizás en mi trabajo, que tengo debajo de mí un grupo de personas que soy su líder, es saber que cuando yo voy a cama y yo me duermo, me acuesto y pongo esa cabeza sobre esa almohada, saber que lo que yo dije, lo dije conforme a la aprobación de Dios y no mi carne. Amén, hermanos. Puede decir, pastor, ¿puede usted predicar en la carne? Pastores pueden predicar en la carne, hermanos. Podemos predicar en la carne. No debemos, pero podemos. Pero cuando el Espíritu Santo le da a uno que predicar y uno predica lo que Dios le dé, a gente le va a gustar y otra gente no le va a gustar. Pero gracias a Dios, cuando yo voy a cama, sé que Señor, tú me dijiste lo que tuve que decir, lo dije. Y hay de ti lo que tú y Dios tengan. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Déjate hago una pregunta, hermano, si contéstalo tú mismo, tú sabes, y quizás unos cuantos alrededor de ti. Las palabras que nosotros decimos, ¿qué son? ¿Son golpes de espada que hieren a una persona, sus sentimientos, por la manera en la carne como nosotros hablamos? ¿O es medicina? Medicina que uno cuando habla son palabras de sabiduría y son palabras que animan y que ayudan. Yo sé de personas, hermanos, con quienes en la iglesia, cristianos en nuestra iglesia o en otras iglesias, o aún amigos míos predicadores, hermanos, puedo decir, y misioneros. Hay personas, te voy a ser sincero, que a veces yo no quiero hablar con ellos, porque aún siendo cristiano dicen cosas que no edifican. A mí no me gusta, hermanos, saber los negocios y los chismes y las cosas que están sucediendo en otras cosas. Yo quiero que tú me hables cosas positivas que están sucediendo en las obras, en el ministerio. Y sí, hermanos, hay su tiempo cuando se debe de hablar de problemas y de consejería. Y yo tengo un amigo mío crecimos en la escuela cristiana, y en las últimas 2 semanas hemos estado hablando, y él está en un ministerio. Yo tengo poco más años que él en edad, pero casi el mismo tiempo en el ministerio. Él no es un pastor, pero trabaja en una obra. Y me llamó para saludarme y ver cómo mi salud estaba. Me acuerdo, hace 2 semanas pasamos casi 2 horas en el teléfono pidiéndome consejo de algo que él está pasando. Y hermanos, el Espíritu Santo me dijo, no le añades más a lo que él siente en su corazón. No le añades más cosas negativas. No uses esas cosas para hacerlo sentir aún más mal y peor en la situación que se encuentra. Sino habla cosas positivas, habla cosas que lo pueden edificar, cosas que lo pueden animar, cosas que él pueda seguir adelante. Ese problema que quizás él tenga con esta persona, que es un problema serio, no le añades más fuego, no le añades más gasolina al fuego, sino háblale buenas cosas que ha hecho esa persona, que es algo bueno, que ha sido de bendición para tu vida.
Hermanos, una persona necesita en ese tiempo, cuando está pasando por un desánimo, quizás está pasando por un tiempo que se siente que ya no puede más. Es un tiempo cuando nosotros necesitamos venir, hermanos, y levantar a esas personas con palabras de sabiduría. Dice la palabra de Dios, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Cuando tú dices lo que Dios te aprobó decir y lo dices con un buen espíritu, eso es bueno para la persona. Eso no quiere decir que la persona se va a sentir bien cuando escucha lo que tú le dices, pero él o ella saben que se lo estás diciendo con un buen espíritu para su propio bien. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, solamente escuche por favor. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y si es verdad, hermanos, a veces yo como pastor, a veces como padre, a veces aún como esposo, tengo que corregir a algunas personas. Tengo que decir cosas que hasta a mí, yo no quisiera que me lo dijeran a mí, pero yo se lo tengo que decir a alguien con el beneficio de ayudar a esa persona a su bien. Así como hay el tiempo adecuado cuando se deben decir las cosas, también hay la persona adecuada para hablar. Hermanos, hay palabras que un doctor le puede preguntar a un paciente que la persona común no debe de preguntar. ¿Está conmigo, iglesia? Estoy tratando de ayudarnos unos a los otros. Tú y yo podemos incomodar a una persona cuando le hacemos preguntas personales de su enfermedad. Y a lo mejor usted ha estado en un estado a veces quizás de enfermedad que es algo privado, algo que quizás usted se quiere mantener para sí solo. Y a veces, ¿cómo se ha sentido usted cuando alguien viene y le quiere hacer algunas preguntas personales de su enfermedad? Y uno no quiere decir o no quiere hablar lo que es, y esa persona insiste. Hay cosas, hermanos, que nosotros no debemos de preguntar. Yo aún como pastor, hermanos, a veces hay familias y hermanos en nuestra iglesia y sé que están en el hospital, a veces están enfermos y especialmente cuando viene a la dama, yo soy bien cuidadoso en preguntarles a ellos su asunto personal. Yo me acuerdo una vez que había una hermana y en nuestra iglesia estaba bien enferma y tenía días que no había escuchado de ella, no la había visto en la iglesia. Y me acuerdo cuando le pregunté, hermana, ¿está todo bien? Escuché que usted estaba enferma. Y ella me dijo, pastor, sí, son cosas pues de dama. Hermanos, yo no pregunté más. Eso fue suficiente para mí. ¿Está conmigo, iglesia? Eso me dejó saber a mí, hey, ser sabio, no tienes que preguntar más. Como pastor le dije, hermana, vamos a estar orando por su enfermedad. Hay palabras, iglesia, que un pastor puede aconsejar a un miembro de la iglesia que el miembro común de la iglesia no debe de aconsejar. Hay asuntos, hermanos, que puede ser de familia, puede ser de matrimonio, y usted puede tener una opinión, usted puede tener algún consejo, pero usted tiene que estar seguro, hermanos, que la persona apropiada de ese consejo. Jóvenes, yo los aprecio mucho, jóvenes adultos, pero tú vas a tener cosas que tú tienes que en tu vida, que tú tienes que hablar. Tus padres deben ser las primeras personas con quien tú debes de buscar tu consejo. Y si tus padres son guiados a hablar con el pastor, entonces la segunda persona debe ser el pastor. ¿Por qué? Dios te dio a ti primero a tus padres. Tú le debes de tener más confianza. You should trust more your mom and your father. Look at me when I'm preaching, unless you're writing notes, that's okay. Pero
Ustedes deben de primero buscar a sus padres y a su madre antes de buscar el consejo del pastor. A veces hay padres quizás que no están en la iglesia y usted dice, pastor, pero ellos no saben las cosas espirituales. El Dios te va a guiar a ti a que tú hables con el pastor. Y sí hay sus tiempos cuando tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo que te diga a ti, mira, tus padres no quieren ver nada con las cosas del Señor, apenas te dejan ir a la iglesia y el Espíritu Santo te va a guiar a decir, ok, ese es el momento de hablar con el pastor, ese es el momento de hablar con la esposa del pastor. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros laicos en la iglesia, de estar dando consejos a personas que no nos pertenece ese lugar. En este tiempo de mi enfermedad, desde octubre 12, he estado en la iglesia. En tiempos vengo, en tiempos no puedo venir por mi enfermedad. Especialmente ese tiempo cuando yo estaba por 15 días en el hospital. Y le dije a hermano Hugo, que es mi asistente, le dije, hermano Hugo, dígale a la iglesia que si tienen algunos asuntos que ellos necesitan ayuda, yo no estoy, apenas hermanos, yo sabía dónde yo estaba y con el dolor que tenía y no podía hablar con las personas. No que no quería, no podía. Y hermanos, que busquen a los diáconos. Y aún así, hermanos, algunos de ustedes, diáconos, decían, pastor, ya cuando regresé, hay unos asuntos que solamente usted puede y debe de hablar de ellos. ¿Está conmigo, hermanos? Porque el consejo que uno da, uno tiene que tener mucho cuidado. Lo que va a decir, eso puede cambiar la vida de una persona. Que si nosotros no tenemos cuidado en lo que nosotros decimos y el consejo que nosotros damos, puede destruir a esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay palabras que un abogado puede decir que su cliente no debe decir en un jurado. Y así el mismo mundo nos muestra a nosotros, hermanos, con sus ejemplos. Hay cosas que tú debes de decir y hay cosas que tú no debes de decir. Hay palabras que los padres en el hogar pueden decir que sus hijos no deben decir. Hay palabras que un hombre no le debe de decir a la mujer. Y quiero parar aquí un momento, hermanos, para ayudar a nuestros hombres varones. ¿Están conmigo? ¿Dónde están los hombres? Digan un gran amén. Si no sabes lo que eres, después hermano Carlos puede hablar contigo allá atrás donde está el bosque. Escuche bien, hermanos, y quiero entrenar a nuestros hombres de nuestra iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos a las damas. Escuche bien, usted hombre no tiene ningún derecho de hacerle preguntas a una mujer que tiene a su esposo. ¿Está conmigo? Si usted tiene algo que hablar, hable con el hombre. Hable con el hombre primero. Usted no le dé vuelta al hombre. El hombre es el representante de ese hogar. Él es la cabeza de ese hogar que Dios le ha puesto. Él es el responsable por ese hogar. Usted y yo no tengo ningún negocio estar hablando con esa mujer que le pertenece a ese hombre. Y sé que hay negocios en la iglesia, hay líderes masculinos y que tienen a damas debajo de su obra, y tiene que haber comunicación. Pero yo estoy hablando de cosas personales. ¿Está conmigo, hermanos? Y hasta a veces cosas íntimas. Tú y yo no tenemos ningún negocio de hablar con esa mujer. Tú y yo no tenemos ningún negocio de estar hablándole por teléfono. Tú y yo no tenemos ningún negocio de estar texteándola o mandándoles cosas personales. ¿Están conmigo, hermanos? Otra vez me repito, hay sus lugares y sus situaciones apropiadas. Tienes un negocio, tienes una secretaria, así se trabaja la cosa, sí se entiende, pero tiene que ver eso con negocios. ¿Por qué? Porque las palabras que tú dices, ten mucho cuidado,
Pero pastor, fue una mala interpretación. Tú te pusiste en ese lugar. Y no te debes de poner en ese lugar. Un varón que no es marido de esa mujer no le debe de preguntar a una dama ciertas cosas, porque te puedes meter en problemas si no eres la persona apropiada. Sabiendo cuándo es el tiempo de hablar y quién es la persona que debe de hablar es muy importante. Es mejor no hablar si no sabes qué decir y cuándo decirlo. ¿Está conmigo, hermanos? Aún Dios, hermanos, le daba instrucciones a sus mensajeros como Moisés de lo que se debería de decir. En Éxodo capítulo 4, solamente escuche por favor, versículo 12 dice: ahora pues ve, le dice Dios a Moisés, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dice Moisés, lo que tú vas a decirle al pueblo no son cosas nomás que van a salir de tu boca así nomás por decirlas. Son palabras que tienen que venir de mí a tu mente y a tu corazón. Y con mi aprobación se lo tienes que decir a tu gente. Hermanos, te voy a confesar algo. En los años que he estado como pastor, hay tiempos que yo me he arrepentido aún de decir ciertas cosas detrás de este púlpito, que quizás por fastidio o enojo o cualquiera sea la cosa, yo sé que después de bajar de ese púlpito dije: Señor, tú no aprobaste lo que yo tenía que decir. Y el Espíritu Santo te trae convicción a tu corazón, porque un predicador no nomás es de gritarle a la gente. ¿Está conmigo, hermanos? Un predicador es para edificar a la gente. Y sí, a veces va a doler. Así como el alfarero, hermanos, con el barro que lo está moldeando y le está quitando las imperfecciones que tiene y lo está tratando de moldar en un instrumento para que el alfarero lo pueda usar. Y así es la palabra de Dios, y así es la predicación de la palabra de Dios. A veces tú vas a estar ahí sentado y a veces tú vas a sentir, wow, eso fue duro. Pero al mismo tiempo dices, es bueno. Lo necesitaba. Pero tiene que venir de un instrumento, de un hombre de Dios, que uno pueda sentir, que diga, eso vino de Dios a su pueblo. Como pastor, con los años he aprendido a tomar mi tiempo cuando voy a hablar. La gente quiere la respuesta al momento. Pero hay tiempos cuando Dios no quiere que uno hable. Dios quiere que uno pase tiempo en oración para saber lo que uno debe de decir. Y al mismo tiempo Dios quiere preparar a la persona quien va a recibir las palabras. Y hay veces que personas vienen hacia mí y me dicen: pastor, le quiero pedir este consejo o tengo esta pregunta. Y a veces el Espíritu Santo lo guía a uno a dar la respuesta en ese tiempo. Pero hay veces que Dios dice: hey, toma tiempo, dale una cita para otro día. Quiero hablar contigo, quiero que medites en mi palabra, quiero que escuches mi voz. El Espíritu Santo quiere hablar con el pastor y quiere ayudarlo para ayudarle a usted. Y hay veces que el pastor va a decirle a usted: hermana, joven, jovencita, ¿sabes qué? Vamos a hablar en otro día. Déjale pido a Dios qué es lo que Él quiere que yo te diga que viene de Él. Cuando una persona está enojado, hermanos, no es el tiempo de hablar con palabras ásperas. Dice ahí, si va conmigo otra vez a Proverbios capítulo 15, mire conmigo el versículo 1, dice: la blanda respuesta quita, ¿qué, hermanos? La ira, mas la palabra áspera hace subir, ¿qué, hermano? El furor. Esa palabra blanda, hermanos, es algo suave, algo amable. Remueve el enojo o el coraje que una persona ha de tener. Pero entonces tenemos ahí la palabra áspera. ¿Qué es la palabra áspera?
es algo duro, unas palabras fuertes, duras, una palabra fuerte que insulta o hace a la persona enojarse más de lo que está. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos, es que tú y yo, Dios nos ha dado a nosotros la habilidad de una persona que quizás esté enojada. Tú puedes calmar su furor, o tú le puedes poner gasolina al fuego y hacerlo aún sentirse más enojado. ¿Cómo eres tú, hermano, cuando alguien viene contigo con una queja de alguien, quizás en la misma iglesia, que le hizo algo mal? Oh, hermano, mire, si le quiero contar lo que me hizo el hermano tal y tal o la hermana tal y tal. ¿Qué es tu respuesta, hermano? ¿Qué son las palabras que salen de tu boca a esa persona? Son palabras sabias de Dios que dice, hermano, está bien, no es para tanto, hermano, cálmese. Mire, le voy a decir, ese hermano es un buen hermano. A lo mejor el hermano o la hermana le quiso decir de este modo, pero le salió mal. A lo mejor el hermano estaba fastidiado, a lo mejor estaba enfermo, a lo mejor él tiene un problema que usted no sabe, a lo mejor le levantó, le alzó la voz, hermano, a lo mejor lo insultó, de ninguna manera quiso ofenderlo a usted, o usted es la persona que le añade más fuego. Oh, hermano, si yo le contara lo que él me hizo a mí. Oh, yo conozco a ese hermanito, cuidado con él, cuidado con esa hermanita, si la conozco muy bien. No, hermanos, si no somos personas con palabras de sabiduría. Y yo sé, hermanos, en mi vida lo he visto decir, Señor, ayúdame. Hay conversaciones, hermanos, que no te pertenecen a ti y a mí. No es nuestro negocio saber todo lo que está pasando en la vida de las personas. Ese es el problema que hay, hermanos, con las cosas que algunas personas ponen en sus redes sociales. Tú pones cada cosa que está sucediendo en tu vida para que la gente se dé cuenta. Y después te ofendes porque ellos ponen un comentario ofensivo. ¿Está conmigo, hermanos? Si tú no quieres que las personas, y eso es algo extra que le estoy dando el mensaje que el Espíritu Santo me dio. Si tú no quieres que las personas estén hablando mal de ti o te hagan sentir mal de ti, hermano, entonces no pongas tu vida en las redes sociales. Cuidado lo que tú pones en Facebook. Cuidado lo que tú pones en Instagram o cualquiera que sea las otras redes sociales que tú tienes. Usted dice, pastor, ¿usted cree que eso es pecado, las redes sociales? Yo no estoy diciendo que es pecado. Pero te voy a decir, hay mucho pecado en ellas. Mucho pecado que muchos cristianos ponen en ellas. Haciendo comentarios de otras personas que no debes de decir cosas. Quizás no sean palabras que salen de tu boca, pero son palabras que tú imprimes con tus dedos en esa computadora. Y es lo mismo, porque de la intención del corazón es lo que es el mensaje que está saliendo. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aun si yo me doy cuenta, hermanos, de algunas cosas que están sucediendo, no es mi negocio reportándosele a todo el mundo. Si siento que es algo que la autoridad debe de saber, entonces yo se lo digo con el propósito de ayudar a la persona que está siendo afectada. Let me tell you something real clear, teenagers. You're not mature enough to understand this, but I'm trying to help you. There's sometimes things going between y'all that you know are not good. You need to speak up. But this is the problem. You speak up to one another that don't have the maturity and the experience to help the situation. You need to look for an adult. You need to look for your parents. You need to look for the pastor. You need to look for youth pastor or the workers. They say, Brother Carlos, look,
I don't want to get no one in trouble. And Brother Carlos, this is not a gossip. But I know someone in our youth group, they're smoking weed. They're doing drugs. That's good. They talked about committing suicide. They have something against someone. You go to the right authority. You go to a deacon of the church. On your bus route, you saw something in the bus that was not right. You speak up to your bus captain or your bus worker. And you say, bus captain, bus worker, I saw something on the bus that was not right. You're trying to help the matter, the problem. That's not gossiping. You know what gossiping is? Talking within each other's stuff that you should not talk, because no one can do anything about it, but just add to the problem more problems. Are you with me? Tuve que hablar en inglés para que puedan entender todo, hermano, el consejo que le estoy dando a esos jóvenes. Algunas personas, hermanos, quieren corregir a alguien, pero ellos están viviendo en lo mismo o hasta en peores condiciones. Tú no eres la persona apropiada de hablar sobre ese asunto. Dice Lucas capítulo 6, versículo 39, escuche solamente. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es diferente cuando tú cometiste un error, lo corregiste y quieres ayudar a alguien para que evite de cometer el mismo error. Eso es diferente a una persona que nomás habla diciendo cosas cuando tú mismo estás viviendo en ese pecado. Hay personas que quieren dar consejos que ellos mismos no viven lo que aconsejan. Hay personas que hablan solo por hablar. Nos menciona Proverbios 29:20, dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Personas que nomás la lengua, nomás no paran de hablar. No la pueden controlar. Tienen que estar hablando, tienen que estar en su teléfono siempre buscando a ver qué más hay para hablar con la comadre, con la hermana de la iglesia el lunes por la mañana. Están observando cosas en la iglesia de errores. ¿Sabes? ¿Quieres evitar ver errores? Ponte a trabajar y no vas a ver errores en las vidas de otras personas. Porque estoy muy ocupado trabajando en la obra del Señor, que no tengo tiempo para tomar notas de los errores que alguien más está cometiendo. ¿Por qué? Porque cuando te vas a poner a trabajar, tú mismo vas a cometer errores. Y no vas a querer que nadie más esté hablando de ellos. Por eso tú no hablas de los errores de alguien más. Hay personas que no tienen la edad adecuada para hablar ciertas cosas. Este principio es para que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a saber cómo cuidar lo que ellos hablan de que no les pertenece a ellos. Listen, teenagers. Hijos, escuchen bien. Hay negocios y decisiones que tus padres quizás comparten contigo, que nadie más tiene negocio de saber. Mamá nos enseñaba una cosa en casa. Decía, lo que se dice en casa, se queda en casa. A veces tus padres, me sorprendo a veces con nuestros jóvenes hermanos, que hay decisiones que yo personalmente sé de la familia, que yo mantengo mi boca cerrada, porque es la privacidad de esa familia, de ese matrimonio. Yo no tengo ningún negocio de estar hablándole a toda la iglesia lo que está sucediendo con esa familia. Mi negocio es de ayudar a esa familia, buscar un consejo para ayudar a esa familia, para seguir adelante, en cualquiera que sea su problema o una simple decisión que ellos tengan que hacer. Pero a veces los hijos escuchan
Y a lo mejor los padres están compartiendo algo con ustedes, hijos, de una decisión importante en su vida, que ellos no quieren que nadie sepa, solamente Dios, el pastor y ustedes, porque de alguna manera u otra va a afectar la vida de ustedes. Y tus padres se mantienen calladitos. No siempre es algo malo que estamos hablando. Es una decisión importante que ellos no quieren hablar al momento. No se lo quieren decir a los demás de la congregación. Pero a veces hay jóvenes, listen, some of you teenagers are talking your parents' business. You have no business talking about your parents' business. No tienes negocio de estar hablando de los negocios de tus padres. Yo no estoy hablando, hermanos, y no quiero que malentienda que estoy hablando de un abuso en una casa, en un hogar. Si hay un abuso en un hogar, el hijo o la hija deje de hablar. Está conmigo, hermanos, yo estoy por eso. Ningún padre debe de estar golpeando a su hijo como si fuera un animal, o haciendo cosas que no son adecuadas y no son aprobadas por Dios. Los jóvenes deben de hablar, deben de decir, deben de buscar ayuda, deben de buscar auxilio, deben de decir algo. Pero cuando es algo que son negocios de la familia, no se debe de hablar. El hijo nunca debe de corregir una conversación que su padre está teniendo con otra persona. Y quiero parar esto para ayudar a nuestros jóvenes a entender. Listen, I'm going to talk to you in English. Voy a hablar con ellos en inglés para estar seguro. Okay, 100%, hermanos, aunque son hechos en México, pero que entiendan. Amén, hermanos. Listen, teenagers. When your dad is talking to another man in the church, and he's having a conversation, or your mom is having a conversation with another woman in the church, it's none of your business to stick your senses into saying or trying to correct your parents. A veces, hermanos, padres pueden hablar y decir cosas que a lo mejor se equivocaron ellos, la fecha, el tiempo, el lugar, o cualquiera que sea la cosa. O a lo mejor, hermanos, le pusieron mucha salsa a los tacos y exageraron. Pero no hay ese niño malcriado o ese joven malcriado que se trate de meter en los negocios de tus padres. Stay out of their business. Stay out of their conversation. You know, if I got in a conversation with my mom and another lady in the church and that's, no, mom, that's not true. That's not the day we went. That's not where we were at. You're lying, mom. Man, I would have gotten slapped in the face. I'm serious, hermanos. Mi mamá me hubiera dado una bofetada. Dice, mi hijo, esos son negocios de los adultos. Cuando visita venía a nuestra casa y era algo importante que mi mamá tenía que hablar con una dama que quería un consejo, algo, y decía, mi hijos, a sus cuartos. Ustedes no tienen negocio que saber qué está pasando en la vida de otras personas en la iglesia. Y ahí nos íbamos. Y en ese tiempo no había jueguitos ni nada de eso, no había teléfonos, hermanos, nos entreteníamos ahí nomás contando las cucarachas, ¿verdad? I'm serious, hermanos, es verdad. Nos poníamos a hacer algo. Pero mi mamá nos enseñaba a nosotros, no es tu tiempo para hablar. Quiero terminar aquí rapidito, hermanos. Pero hermanos, ¿de dónde vienen las palabras de sabiduría? ¿De dónde vienen las palabras adecuadas? ¿De dónde vienen las palabras para poder ayudar a alguien? Estoy tratando de aprender algo, hermanos. A mi ya tarde edad de ser cristiano, a mi tarde edad de los años que tengo de vida. Pero sé una cosa, hermanos, que estoy tratando de aprender más y más. Es aprender de la palabra de Dios. Más versículos que yo me memorizo, más versículos que yo me memorizo, más palabra de Dios que yo leo, más ilustraciones que puedo usar de la palabra de Dios. He visto que cuando yo hablo eso, no me meto en problemas. No me meto en problemas. ¿Cómo puede la palabra de Dios meterte en problemas? Solamente si hay una persecución, como la persecución que tuvieron los apóstoles y discípulos, como Esteban, que hablaba de Cristo y no cesaba de hablar de Él. Pablo hablaba de Dios.
Pero ese problema no lo tenemos, por lo menos en este país. Amén, hermanos. Es algo que nos falta a nosotros hablar. Cuando yo hablo de la palabra de Dios, y cuando yo doy consejos de la palabra de Dios, y cuando yo uso ilustraciones de la palabra de Dios, sé que estoy dando una palabra que tiene poder para ayudar a esa persona. Pídele a Dios por sabiduría cuando tienes que hablar, hermano. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, no sé qué decir. Y Dios dice, qué bueno, porque no hay nada bueno que tienes que decir, Moisés. Pero yo te pondré a ti en tu lengua lo que tú debes de decirle al faraón. ¿Y usted no cree que Dios puede hacer eso con nosotros y quiere hacer eso con nosotros? Cuando tienes que decir algo, que se lo pidas a Dios y decir, Señor, hay alguien con quien tengo que confrontar algo, tengo que discutir algo, pero lo quiero hacer de buen corazón, quiero ayudar a esa persona. No estamos aquí para decir quién está bien o quién está mal. Señor, no está aquí para exaltarme a mí y yo poner a alguien por los suelos. No, Señor, estoy aquí para tratar de ayudarle a alguien con su vida. Está haciendo algo mal, se tiene que usar corrección, pero Señor, quiero que venga de ti cuando yo le diga eso a esa persona. Usa principios bíblicos, hermanos, y no tu propia opinión. 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra ni mi predicación, dijo el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Pero pastor, no conozco bien la palabra de Dios. Pero pastor, no he pasado tiempo con la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué es lo mejor hacer? Shh. Es mejor decir, me mantengo callado. Prefiero que alguien más que camine con Dios y conozca la palabra de Dios, prefiero que esa persona hable en mi lugar. Si no sabes qué decir, mejor no digas nada y busca a alguien más que pueda ayudarte para corregir, para decir lo correcto. Termino con este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En nuestra humana naturaleza, yo y tú, hermanos, nos gusta hablar mucho, nos gusta exagerar. Mis hijos, cuando hablo con ellos, estamos teniendo un buen tiempo, dicen, Dad, tú eres bien exagerado, le pones mucha salsa a tus tacos. Man. Pero le dije, mi hijo, es que no tuve televisión por muchos años. Hermano Hugo tuvo nuestra televisión. Me acuerdo cuando mi papá tuvo un avivamiento que no sé de dónde vino, pero quitó la televisión por varios años. Me acuerdo que esa televisión hermano Guzmán, ¿se acuerda de esa televisión? Ahí es donde vio muchas novelas el hermano Guzmán y así se enamoró la hermana de él más. Pero me acuerdo cuando visitábamos al hermano Guzmán, hermana Clementina, remember Brother Hugo, tú lo tenías en el basement. Y bajaba para el basement para jugar con ustedes allá cuando vivían en la San Francisco. No que eres de San Francisco, vivías en ¿te acuerdas? Cuando miraba esa televisión, dice, ay, lágrimas salían de ahí. ¿Cómo podía? Yo me acuerdo de ti. Pasábamos mucho tiempo. Ahora, ¿por qué estaba diciendo eso, hermano? Mucha salsa los tacos. Oh, mucha salsa, sí.
Digo, hijos, es que yo no, por mucho tiempo no tuve televisión, tenía que usar esta mente, esta imaginación. Y qué peligrosa es. Padre, gracias por ser bueno con nosotros.